Buenos días, buenas tardes, amigos, amigas. Hoy es un día muy especial para nuestra campaña. Ustedes saben, hoy es el Día Mundial de la Salud y por eso vamos a entrevistar a dos profesionales de la salud. Dentro de apenas unos minutos, en 3 minutos, estamos saludando al doctor Luis Falcón. Él es un médico científico. Se los voy a terminar de presentar cuando ya lo tengamos aquí al lado en la pantalla, pero va a haber una entrevista muy, pero que muy interesante sobre cómo, de algún modo, el consumir productos de origen animal y particularmente los antibióticos que se vierten en los animales para que luego sean consumidos por los humanos, terminan generando en nuestro cuerpo verdaderas catástrofes y particularmente casi aniquilando nuestro sistema inmune, algo que es tan necesario en una época como la que estamos viviendo. Interesantísima, ya les prometo que va a ser esa charla, tuve una previa conversación con él, les puedo garantizar que va a estar muy bien. Y dentro de una hora vamos a hablar con la doctora Stephanie González, ella está en México, nos ha hecho un espacio en su agenda porque está, digamos, trabajando en todas las contingencias que tienen que ver con tratar el coronavirus, con tratar la pandemia allá en México. Entonces, en unos minutos empezamos, como siempre, yo llego unos minutos antes para ir convocando a la gente, para que os vayáis acercando, como solemos decir, como dije ya en las 2 entrevistas pasadas, esto no funciona como en la televisión, donde la gente está sentada enfrente, hay que empezar un poco antes, así que les propongo que se sienten, que se preparen. Estas 2 entrevistas van a ser muy, pero que muy importantes para nuestra campaña, para reforzar nuestra argumentación, pero también para ustedes, para el día a día, para entender qué es lo que estamos haciendo con nuestra salud, de qué manera estamos tratando a nuestro cuerpo, más allá de los intereses que tienen que ver con evitarle a los animales el flagelo de la ganadería o el flagelo de la cacería para poder alimentarlos, más allá del impacto ambiental que tiene la ganadería, hay un argumento más. Y es el argumento de nuestra salud. ¿Cómo estamos tratando nuestro cuerpo? ¿De qué manera estamos dependiendo de farmacéuticas o estamos dependiendo de empresas de la alimentación, como nos explicaba Sole Barruti en la última entrevista? Todos esos datos son importantes, tenemos que tenerlo en cuenta. Es una sumatoria de intereses y razones para las cuales comenzar una transición proteica, pasar de un mundo preponderantemente ligado a la proteína y a la producción de proteína animal a un mundo donde se prioricen los vegetales y las dietas vegetales como las que seguimos pues muchas de las personas que seguramente estaremos viendo esto hoy o que se están planteando o que están avanzando hacia ese camino. Por último, les pido un gran favor, si pueden, no sé en qué red social están, pueden estar en Facebook, en Twitter o en YouTube ahora mismo, y es si pueden compartir esto en su red, en Twitter mediante un retweet, recomendándolo con un mensaje, en Facebook también, pueden compartirlo recomendándolo, en YouTube también, pueden dar like, pueden darle a seguir a la página, cualquiera que sea de los métodos que estén utilizando, les pedimos que lo reenvíen, también pueden hacerlo vía WhatsApp, reenviárselo a las personas que ustedes creen que pueden estar interesadas en el contenido de hoy. Y sin más dilaciones, vamos a dar la bienvenida, que va a aparecer aquí en el costadito de la pantalla, el doctor Luis Falcón. Antes de presentarlo como se merece, un saludo, Luis, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás llevando el confinamiento? Hola, Leonardo, un placer estar contigo hoy. Pues mira, bien, lo estamos llevando, es una oportunidad para disfrutar un poco de la familia y efectivamente, como decías, ¿no? En el Día Mundial de la Salud, tanto peculiar, preocupado y reflexionando, ¿no? Para ver cómo sacamos de esto una lección y cómo sacamos algo positivo de tanta tragedia que tenemos al día de hoy, ¿no? Muy bien, Luis, me parece que has dado el clavo, ¿no? O sea, los 2 entrevistados que tuvimos estos días nos decían lo mismo, aprovechemos esto para la reflexión. Bueno, voy a presentar entonces a Luis Falcón. Él es médico, es científico y es además informático, lo cual le da un perfil muy particular. Fue el creador de un sistema que se llama NU-Head. Básicamente ese sistema, ¿a qué se dedica o qué pretende? Bueno, establecer un sistema de comunicación para que los estados puedan aplicar la salud pública de forma eficiente. Luis dice que la salud humana es un derecho humano innegociable, estoy plenamente de acuerdo con esa idea, y dentro de esa especialidad de la salud pública queremos hacerle una serie de preguntas y queremos reflexionar
con él acerca de una serie de ideas que fui leyendo en las redes sociales de las publicaciones y artículos que Luis hizo estos días. Pero una particularmente, Luis, me llamó mucho la atención. Estamos en un momento donde necesitamos tener una inmunología fantástica, digamos, una inmunología muy alta para poder hacer frente a este virus. Sin embargo, vos decías que el hecho de que se le suministren antibióticos a los animales en las ganaderías y luego la gente se consuma ese producto derivado que puede llegar a ser la carne, eso nos juega bastante en contra. ¿Podrías explicarnos un poco de qué se trata eso? Sí, partamos, Leonardo, de la base que la bacteria per sí no es mala, la idea de la bacteria en sí. De hecho, forman parte del ciclo del nitrógeno. El nitrógeno es fundamental para la vida. Sin ella no podemos biosintetizar aminoácidos, las proteínas o los ácidos nucleicos, ¿no? Las proteínas, las bacterias en sí también sintetizan la famosa vitamina B12 que tanto nos dicen a los veganos. Y tienen un rol fundamental en lo que es la inmunología, ¿no? En nuestro sistema inmunológico. De hecho, nosotros en el momento de nacer, al pasar por el canal del parto, al entrar en contacto con la vagina y el ano de nuestra mamá en ese momento, va a colonizar por primera vez nuestro intestino. Y esos gérmenes beneficiosos que nosotros vamos a tener en nuestro intestino van a ser claves para el buen funcionamiento de nuestro sistema inmune. De hecho, el microbioma, ¿no? Que es como se llama, cuando es afectado por los antibióticos principalmente, que a eso iremos ahora, te genera enfermedades autoinmunes, como puede ser la artritis reumatoidea o la esclerosis múltiple, están vinculados a este tipo de patologías autoinmunes, e incluso enfermedades neurodegenerativas como puede ser el Parkinson, ¿no? Por lo cual, si nosotros viviéramos siendo parte de la naturaleza y no conquistándola, pues habría un equilibrio. Ahora, ¿cuándo viene el problema? Cuando nosotros creamos una disrupción en ese equilibrio natural que tenemos como un conformante más de este planeta. Los antibióticos son usados, para que te hagas una idea, del total de la masa de antibióticos, el 80%, es decir, 8 de cada 10 kilos de antibióticos van a la ganadería, es decir, a la industria veterinaria. Y otros 2 estarían más asociados a lo que sería la medicina o la medicina humana, ¿no? ¿Para qué lo usan estas industrias? Principalmente por 3 motivos fundamentales. El primero, profilaxis. Sabemos que los animales que están en estas condiciones de vida deplorables se deprimen, porque son seres sintientes, se deprimen, y cuando tú te deprimes, independientemente del animal, ya sea humano o no humano, de la especie, tu sistema inmune se suprime. Entonces, ¿qué hace el ganadero? Dice, oye, pues para que esto no pase, yo le voy a dar antibióticos e intento evitar ciertas enfermedades de origen bacteriano. Enfermedades producidas por el humano, no nos olvidemos, ¿no? Segundo, para acelerar el crecimiento. Es decir, el ganadero lo que quiere es que su ciclo de producción sea lo más rápido y más optimizable posible. ¿Qué quiero decir? Mientras más animales tengan y puedan salir al matadero, más beneficio va a tener. Entonces, ¿qué hacen ellos? Acortan el proceso de engorde del animal y de crecimiento del animal. Y para eso dan antibióticos como la streptomicina y otras. Y otro muy comúnmente usado ya es, entre comillas, terapéutico, porque no hay nada de terapéutico cuando tú tienes a un animal que lo has condenado al holocausto, en lo que es la mastitis bovina, ¿no?
en esa inflamación generada por bacterias en las ubres, ¿no? ¿Qué pasa con todo esto? Esos mismos antibióticos que estamos hablando ahora, de distintos géneros, aminoglucósidos, penicilinas, etcétera, macrólidos, son los mismos que se le está dando a la población humana. ¿Vale? Entonces, ¿qué hace el ser vivo? Y cuando hablo de ser vivo, estamos también aquí, y podemos, si quieres, incluso incluir a los virus, bacterias, virus, protozoos. Ellos, enfrente de una noxa, van a encontrarle la vuelta, como dicen en Argentina. Yo voy a generar algún mecanismo adaptativo que prevenga que ese antibiótico me mate o me inutilice. Ya sea porque muto, ya sea porque adapto el receptor de la proteína que va a aceptar la penicilina, ya sea porque genero bombas de flujo para echar esa noxa fuera de mí, etc. Y ahí radica el principio de la resistencia antibiótica. Es decir, volviendo a lo que decíamos anteriormente, si nosotros no generamos esta noxa a estos microorganismos, esos mecanismos o no suceden o suceden en un periodo evolutivo muy largo. En otras palabras, nosotros somos los que generamos la resistencia antibiótica. Se ven especialmente en bacterias como el Staphylococcus aureus, en un grupo en particular que es el staph resistente a la meticilina, se ve bastante en contextos nosocomiales, y está el Clostridium difficile, que es otro comensal que existe en nuestro sistema digestivo, pero que está bien controlado por la otra flora. Ahora bien, cuando yo meto un antibiótico en mi cuerpo y elimino esa flora que me estaba manteniendo a raya, por decirlo de alguna manera, al Clostridium difficile, lo que voy a hacer es hacer emerger un patógeno altamente letal y altamente resistente. Entonces, estos dos, hoy por hoy, nos están dando una llamada de atención muy importante. Con el problema del COVID que acabamos de tener, ha sido, yo te diría que la última llamada de atención de la naturaleza al humano para decir, basta, hasta aquí llegamos. ¿Por qué? Porque la familia del género de coronavirus, primero tuvimos el SARS, después tuvimos el MERS, y ahora tenemos el SARS-CoV-2, que causa el COVID-19. Señores, aprendamos por el amor de Dios. No vamos a tener una cuarta oportunidad, muy probablemente. La siguiente pandemia perfectamente puede ser causada por un superbug. Y los superbugs son estas bacterias extremadamente resistentes a los antibióticos que existen actualmente y que van a erradicar de la faz de la Tierra al ser humano. Luis, perdón. No, por favor. No, era solo por hacer un resumen de lo que acababas de comentar, a ver si yo también lo entendí bien y la gente de sus casas también podemos hacer una cronología lógica, ¿no? Nos están dando, es como si tomáramos antibióticos de forma preventiva, lo cual es una locura. Eso nos causa a nosotros como una especie de acostumbramiento, no sé si la palabra es científicamente correcta o no, pero nos acostumbramos de tal manera a esa droga que luego cuando tenemos que tomarla no nos hace los efectos que necesitamos que nos haga. Esa podría ser una primera consecuencia, ¿verdad? Sí, o sea, si lo dividimos, lo podemos dividir en muchos bloques, pero por ahí en tres grandes bloques. Uno es el uso indiscriminado del antibiótico en el humano en sí, que por esos grandes lobbies, ¿no?, de la farmacéutica
se le inculcó al médico y al estudiante de medicina que el antibiótico era muy bueno, y yo soy un convencido de que las 3/4 partes de los antibióticos que se prescriben al día de hoy no son necesarios. Y como bien dices, es decir, no es tanto que tu cuerpo se acostumbre, es que esa flora que tú tienes en tu cuerpo genera resistencia. Entonces es la bacteria la que se está acostumbrando a lo que tú le estás dando. Y por otro lado estás inmunocomprometiendo a tu organismo, porque la flora bacteriana buena que tenemos en nuestro intestino, que tiene que estar ahí, no está, se genera una disbiosis, te inmunocompromete y ahí te va a hacer carne de cañón de otro tipo de infecciones, o incluso, como te comentaba antes, de enfermedades autoinmunes, ¿no? Esa es la primera parte, lo que sería el uso indiscriminado en el consumo humano. La segunda es que, otra vez, 8 kilos de 10 se dan a el veterinario, al ganado. Eso se excreta muchas de las veces sin metabolizar, es decir, la droga que yo le doy a la vaquita va a ser excretada, ya sea por materia fecal o ya sea por la orina, sin metabolizar, es decir, está intacta. Y esa va a tus aguas, esa va a las napas, eso contamina también. O sea, y si yo consumo eso, es decir, ya ahora estamos diciendo, como muchas de ellas son lipofílicas, que se quedan en la grasa y van en la leche, y yo me tomo ese vaso de leche, estoy introduciendo ya ese antibiótico en mi cuerpo. Y además de antibióticos, por supuesto, hormonas de crecimiento y mayor basura. Mira, Leonardo, pensaba un día de esto, cuando te ponen estos anuncios en la industria láctea, ¿no? Y ganadera, las ventajas de la leche y tal, y empiezas a ver leche sin lactosa. Claro, ¿por qué sin lactosa? Porque se ve que 3/4 partes de la población es intolerante a la lactosa. Bueno, pues vamos a sacar la lactosa, que la gente empieza a leer, se preocupan, ¿no? Y después te das cuenta que hay mucha gente que tiene una alergia a la proteína de la leche de vaca. Sí. Cuando rotaba en el Hospital Fernández en Buenos Aires, siempre me acuerdo de este caso, había un niñito que estaba muy malito, estaba intubado. El niño, pensábamos que se nos iba. Estoy hablando de un niño de 4 meses. No se daba con el problema del niño. Y a todo esto había una hermanita de él, que estaba por ahí saltando y tal, y recorriendo los pasillos del Hospital Fernández, y aquella niña toqueteaba todo el piso y lamía los pisos y demás. Dura como una roca. Y el niño pensaba que se nos iba. Entonces llegó un genio, como muchos genios que hay en la medicina en Argentina, dijo, háganle un test a ver si esta criatura no es alérgica a la proteína de leche de vaca. Efectivamente. La mamá empezó a amamantar al niño y se acabó el problema. ¿Por qué el ser humano es el único que se alimenta de leche no materna de todo el reino animal? Que alguien me lo explique. No nos hace falta. El único momento que hay que darle, y por supuesto hay que darle, pero además de la teta de la madre, es después de nacer, en el periodo de lactancia. Y cuando se termina la lactancia, se acabó la leche de vaca. Nunca hay que dar leche de vaca. No tiene sentido ninguno. Lo que ha pasado es que nos han metido los grandes lobbies, incluso a los nutricionistas, que la leche es buena. Entonces el nutricionista, el pobre, el médico pobre, nos hacían estudiar que era fundamental para el calcio. Cuando hoy se ve que es lo contrario, el consumo de leche te hace tener déficit de calcio en muchos casos. Y lo mismo con la carne, y la misma con el tema de las proteínas. Por suerte, ya se está terminando esa cuestión y ya la gente entiende que no necesitamos proteínas de origen animal para vivir, al contrario. Qué bueno, Luis. El otro día justamente te decía, el domingo, Sole Barruti, ella investigó la industria de la leche, escribió un libro muy maravilloso que se llama Mala Leche. Ella es periodista y, digamos, de algún modo desvela las estrategias para que una industria que fabrica un veneno
termine haciéndonos creer en el inconsciente colectivo que genera algo imprescindible para la vida y para la salud. Luis, y en esta línea va como mi segunda pregunta, ¿no? Para entrar un poco más en esto que nos adviertes, ¿no? De cómo el uso indiscriminado de antibióticos termina acabando con nuestros suelos o nuestro cuerpo. No sé qué es peor, la verdad, pero ambas cosas son malas. Ahora mismo el ser humano necesita, o sea, estamos en un momento donde tendríamos que tener el sistema inmune altísimo. Hemos leído muchas informaciones que dicen que la COVID-19 mata más a las personas mayores o adultos mayores. Yo he leído que en realidad es más una correlación numérica, porque los adultos mayores en realidad lo que tienen es el sistema inmune muy deprimido, pero no todos, no es una generalidad, es una mayoría, pero una generalidad. Por lo cual, ¿hasta qué punto es cierto, no? ¿Hasta qué punto realmente nos están queriendo hacer creer que esto es un problema de adultos mayores cuando en realidad es un problema inmunológico, que sí que es verdad que afecta a esa población mayormente, pero esto sería terrible? O sea, estamos agarrándonos más pandemias por comer animales, pero también por comer animales no están capacitados para defendernos de esas pandemias inmunológicamente, según lo que vos nos acabas de afirmar, por lo cual ya es una cadena que se muerde a sí misma, es un pez que se muerde su propia cola. Contanos qué pensás de esto. Absolutamente. A ver, empezando por el tema que comentabas de la edad, ¿no? O sea, tomar la edad como un factor determinante, incluso se han dado en algunos países de decir, oye, como estamos faltos de unidades de terapia intensiva o como estamos faltos de ventiladores, vamos a proponer que a aquellos pacientes que tengan más de 80 años, pues no se les dé este tipo. Eso es una aberración que va en contra del código deontológico. Mira, el paciente que expresa un COVID-19 grave, no lo da tanto la edad, sino como tú bien dices, el estado basal de esa persona. Hay personas con 80 años que están perfectamente, y hay personas con 40 años que son cardiópatas, que son hipertensos, que son diabéticos, que son obesos, que seguramente van a tener un peor pronóstico y una peor evolución de la enfermedad que esa persona de 80 años. Entonces, es aberrante y desde luego estoy convencido que la mayoría de los colegas médicos nunca van a tomar esa decisión. Se toman esas decisiones por marcadores biológicos. Hoy tenemos scoring, sabemos que si tienes la ferritina alta, si tienes las plaquetas bajas, son marcadores que te pueden apuntar a que vayas a sufrir un síndrome de tormenta de citoquinas. Pero el síndrome de tormenta de citoquinas no se da solo en personas mayores, se dan en cualquier edad. Y va a ser ese estado basal que tú tengas el que te predisponga más a tener esta suerte de reacción exacerbada de tu propio sistema inmune que va a terminar en la mayoría de los casos trágicamente con tu vida, ¿no? Pero desde luego no tiene ningún rigor científico el decir solo por la edad vamos a denegarle el uso de una sala de ICU o de ventiladores, ¿no? Eso sería una barbaridad. El estado basal te lo da muchas cosas, ¿vale? Te lo puede dar condiciones genéticas, te la pueden dar condiciones ambientales, epigenéticas, y una de ellas, y volviendo al tema de las proteínas, es la nutrición. Pero no lo digo yo, lo decía Hipócrates hace muchísimos años antes, ¿no? Así es. Que haz de la medicina tu salud y de tu salud de la medicina. El consumo de carne en general te genera un estado inflamatorio sistémico que te lleva en muchas ocasiones a resistencia de insulina, en muchos casos, y después de eso a una diabetes. Cuando tienes la representación clínica de la diabetes, es decir, tienes mucha azúcar en tu torrente sanguíneo, el azúcar glicosila, y lo que hace la glicosilación es inactivar y
entre ellos células sanguíneas, como los eritrocitos, y también el sistema inmune. Te inactiva el sistema inmune, te inactiva la capacidad innata de reaccionar ante una noxa. Por eso los diabéticos son personas de mayor riesgo en el COVID-19. Claro. Y hay una correlación estrechísima. Y fíjate que por donde, incluso, no solo los diabéticos tipo 2, que son la mayoría, pero incluso en diabéticos tipo 1 y consumo de lácteos, ¿no? El tipo 1 es más una enfermedad autoinmune que tu propio cuerpo ataca a tus células pancreáticas, ¿no? Si tú evitas esa inflamación crónica persistente causada por el consumo de carne, vas a evitar problemas relacionados con el cáncer. Hay una relación directa entre lo que es cáncer colorectal y consumo de carne. Ni que hablar de lo que es patología cardíaca, cardiovascular, ¿no? Es decir, y por supuesto la diabetes. Pues fíjate por dónde, si ya nos quitamos esas tres, nos estamos quitando los principales factores de morbimortalidad que existen al día de hoy. No es tan difícil la cuestión. No es tan difícil la cuestión. Y encima estamos evitando este cataclismo ecológico y el Treblinka y el holocausto constante causado a estos animales sintientes. Que de hecho, reitero, yo creo que lo que está pasando hoy con el COVID-19 es un grito desesperado de la naturaleza diciendo: paren esta barbaridad, paren por favor esta barbaridad. Se refleja de esta forma, pero es que no ha tenido otra, y sé que puede sonar no muy científico, pero es que es lo que yo realmente veo es un grito desesperado de la madre naturaleza diciendo: señores, hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí hemos llegado. Es que no solamente tenemos que hablar de ciencia. Yo digo que está muy bien hablar de ciencia, pero no solo de ciencia. Creo que uno de los grandes problemas de nuestra humanidad es a veces haber sido tan reduccionista para tratar los temas y no interrelacionarlos. Por eso decía que me encanta el programa que tú tienes de GNU Health, ¿no? Donde vinculas dos de tus facetas y quiero yo decir también una tercera, que es el activismo, ¿no? La visión de transformación de la sociedad. Luis, una de las preguntas del público, te juro que nos llegaron un montón. Pero vamos a elegir algunas porque sería como imposible hacértelas todas. Llegaron por Twitter, por WhatsApp, por Facebook, por YouTube. Hay una que me interesa muy particularmente. Me parece maravillosa esta pregunta, muy inteligente. Dice, básicamente, la hacen desde Barcelona. Nos dicen, básicamente, muchas de las enfermedades que hoy conocemos y que son tratadas por la salud pública son enfermedades derivadas de una mala alimentación. Aquí calculo que lo pone en general, no solamente hay mala alimentación en consumo de carne, también hay otras prácticas malas, pero probablemente esa sea una de las peores, ¿no? Dice, esto quiere decir que en la salud pública repercute económicamente el tratamiento de esas enfermedades y por eso también nos quita capacidad económica para poder hacer frente a pandemias de estas características. ¿Qué opina el doctor Falcón sobre esto? Estoy totalmente de acuerdo con la oyente o el oyente. A mí me genera urticaria oír profesionales, colegas, que se alegran porque un nuevo establecimiento de comida basura ha estado abierto en tal sitio. Mira, yo, Leonardo, le hago siempre a mis pacientes, cuando hablo de factores de riesgo prevenible, le digo: fumas, bebes y comes carne y bebes leche. Porque eso me va a dar a mí una actitud y un enfoque terapéutico distinto. Es decir, tenemos que poner como factor de riesgo de la salud el consumo de carne y la bebida de lácteos. De acuerdo. Ahora, ¿qué pasa? Que el poder y el lobby ha sido tanto, y es tanto, que siguen poniendo... Mira Estados Unidos. Busca, y otra vez, mira, ahí no es sostenible un sistema de salud pública con estas prácticas. No lo es, y lo estamos viendo.
Y fíjate que como siempre, si tú haces un mapa de Estados Unidos, ¿no? Y entonces le vamos a poner dos capas. La primera capa es el país normal, con sus estados y tal. Y después decimos, vamos a poner una capa que me muestre el riesgo cardiovascular o la incidencia de enfermedad cardiovascular. Empiezas a ver ese sureste de Estados Unidos que empieza a tomar un color más fuerte. ¿Vale? Si yo encima le pongo otra capa y digo, ¿cuál es la incidencia o prevalencia de diabetes en Estados Unidos? Ya esa parte del sureste de Estados Unidos empieza todavía a tomar un color más fuerte. ¿Y qué pasa en esa zona? ¿Qué pasa en esa zona? Hay, primero, un número o una densidad de restaurantes de comida basura y de comida procesada más alta que lo que te vas a encontrar, por ejemplo, en California o en Nueva York. Y segundo, vas a ver que los determinantes socioeconómicos de la población que existe ahí te dicen que es la población más vulnerable, es la gente más pobre, es la gente con menos estudios. Y son la parte donde también hay una mayor densidad de población, por lo cual tienes más gorditos y gorditas, tienes personas que comen mucho alimento procesado, muchas personas que toman mucho refresco, mucho azúcar y muchas personas que comen carne. Entonces, estás haciendo la bomba perfecta para que eso explote. Y de nuevo, ataca al más vulnerable. Entonces, lo que la oyente decía es tal cual. El padre de la medicina social, Rudolf Virchow, decía que la medicina es una ciencia social y la política no es nada más que medicina a gran escala. Esa frase se la deberíamos tatuar a todos nuestros gobernantes, que no se olviden que es una ciencia social. Está claro que hay una parte, te diría, aspectos moleculares y biológicos que hacen a la medicina y son muy importantes. De hecho, yo he estudiado mucho todo el tema de la genómica y la genética médica, pero la parte que engrosa a un sistema de salud pública son los hábitos saludables de vida. Y cuando comes, o vamos a ponernos en positivo ahora. Cuando comemos mucha fruta, mucha verdura y mucho grano, estás poniéndote la mejor vacuna contra todas estas enfermedades, especialmente cuando esa vacuna no existe, como en el caso del COVID. De acuerdo. Entonces, come bien, duerme bien, no comas alimentos procesados, vete a lo natural, si eso ha existido siempre. Alimentos procesados, carnes, lácteos, evítalos y te aseguro que te va a ir mucho mejor desde el punto de vista de la salud, vas a dormir mejor, vas a estar más feliz, todas esas endorfinas que tenías totalmente dormiditas van a empezar a salir de nuevo y al mismo tiempo, como efecto positivo de todo esto que estás haciendo un mundo mejor, estás ayudándole a la ecología, estás ayudando al planeta y estás evitando otra vez ese holocausto constante que tienen otros seres sintientes que tienen tanto derecho como tú, como yo, a tener una vida digna. Muchas gracias, Luis. Yo, por último, todas las entrevistas me despido de la misma manera porque creo que estamos frente a una situación histórica donde colapsaron los estados, donde colapsó todo lo que conocíamos, la economía, por lo cual prácticamente todo es posible. Entonces, recupero una frase de Gramsci, donde él pensaba que debíamos ser optimistas en la voluntad y pesimistas en la inteligencia. Entonces te pido un mensaje pesimista y un mensaje optimista para despedirte. Empecemos con lo malo, ¿no? Empecemos con lo malo y lo hago rapidito. Mira, me preocupa muchísimo que se está diciendo que los wet markets, que son estos mercados que existen en China donde se mezclan murciélagos, gatitos, perritos, pangolines, etcétera, etcétera, parece que vuelven a abrir o algunos de ellos están abriendo, ¿no? Tenemos que decirle a las Naciones Unidas que por favor prohíba eso directamente. Y también me preocupa ver que la gente en el estado de alarma en el que estamos al día de hoy está saliendo a comprar carne. Señores, no han aprendido la lección. No han entendido absolutamente nada. Tenemos que hacer pedagogía nosotros también desde nuestro lugar. Y a los colegas,
del sistema de salud, también les pido, por favor, incluyan el consumo de carne y la bebida de ingesta de lácteos como factores de riesgo. Eso en lo negativo. Ahora, en lo positivo, en lo optimista, me quedo con instituciones como el Comité de Médicos de Medicina Responsable, que después te mando unos enlaces por si los queremos compartir, o con estos investigadores que están haciendo investigación sobre el cáncer sin utilizar animales. Eso es un dato importante también. Dejemos de utilizar los animales en investigación médica, no sirven. La fisiología de otras especies es distinta a la fisiología humana. Cortémosla. Fármacos que funcionan en cerdos o en vacas o en ratones no necesariamente van a funcionar en los humanos. Y estamos viendo, y estoy viendo, lo veo en mis hijos y lo veo en los colegas de mis hijos y lo veo en las sociedades científicas, que ya empieza a haber un núcleo duro que empieza a decir, hasta aquí llegamos. Tenemos la capacidad computacional para hacer modelos interesantes y tenemos muchos otros medios que utilizar otras especies que sabemos que son ineficaces en la gran mayoría de las veces en utilizar fármacos, ¿no? Por lo cual, seamos optimistas, aprendamos de la naturaleza, hagámosle caso esta vez que probablemente sea la última oportunidad que nos están dando antes de tener otra pandemia o organismos multiresistentes que nos quiten de una vez de la faz de la Tierra. Muchas gracias, Luis Falcó. Muchísimas gracias por participar aquí. Vamos a seguir en contacto, vamos a seguir pendientes. Justamente el martes que viene vamos a entrevistar a la doctora Ana Negrón del Comité de Medicina Responsable. Ella es de Puerto Rico. Y vamos a hablar de estudios endocrinos, vamos a hablar un poco también de estos asuntos. Eso va a ser el martes que viene. Mil gracias. Hoy en el Día Mundial de la Salud, Luis Falcón. Hasta la próxima. Un gran abrazo a todos ustedes. Muchísimas gracias. Gracias.